Era genuinamente sincera. ¿Cuál es tu concepto ahora? Suicidio. Si puedes. Y ahora viene Eduardo con suicidio y ya está, y empiezo. Por no hacer el problema. Otra vez. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por seguir en esta segunda parte de la sesión de tarde en este congreso relativo a las figuras del fracaso. Va a tomar la palabra mi compañero y, como diría Valery Rocco, y sin embargo amigo, Eduardo Zazo, al que ya han presentado, de modo que no redundaré en la información que ya tienen y ya conocen, para presentar uno de los conceptos, yo creo, más radicales en torno al fracaso, como es el concepto de suicidio. Eduardo, tienes la palabra. Perfecto. Gracias, Diego, por la presentación. Sí, me ha tocado un concepto, bueno, que da bastante juego para pensar el fracaso, también un poco delicado por el asunto que aborda, por el problema que aborda. Bueno, como hemos estado haciendo, leeré el texto, que está bastante pulido. Sin embargo, sí que quería hacer una breve exposición inicial, señalando cuáles son los hitos de mi exposición para que se pueda seguir con mayor facilidad. Entonces, sobre el suicidio, al principio realizaré una serie de consideraciones sobre el fracaso o el éxito vinculado al suicidio, ¿no? Cómo estas categorías se pueden aplicar al suicidio. En segundo lugar, hablaré de cuestiones que tienen que ver más bien con etimología, pero estas dos primeras partes son preliminares. Las que me interesan son la tercera y la cuarta. Una tercera donde abordo cómo se puede ver el suicidio como algo inherentemente fallido o fracasado, o como algo exitoso en cierto sentido, a través de ejemplos de los siglos XVI, XVII y XVIII, que son 3 de los 4 siglos que aborda este proyecto europeo sobre el fracaso, ¿no? Dos consideraciones diferentes del suicidio, del suicidio, como fracaso o como éxito. Y luego, en un cuarto y último momento, cómo esas consideraciones teológicas y filosóficas del suicidio se modifican en el paso del XVIII al XIX, ¿no? Siguiendo en cierto sentido la hipótesis de Koselleck a propósito de la Sattelzeit, ¿no? De este tiempo que cambia, ¿no? Este tiempo a medio camino, a mitad de camino. Y cómo cambia la consideración del suicidio se rompe con los modelos previos de los siglos XVI, XVII y XVIII, que son modelos fundamentalmente greco-romanos, o bien modelos religiosos, apoyados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en los padres de la Iglesia, a un modelo donde el suicidio se convierte, por un lado, en una cuestión inherentemente literaria, ¿no? Hay una reflexión específicamente literario-filosófica sobre el suicidio en numerosos autores del XIX y del XX, y por otro lado el suicidio se convierte en uno de los temas centrales de la cuestión social, ¿no? O una cuestión inherentemente problemática desde un punto de vista social o sociológico, ¿no? Entonces, para que se vea más o menos una consideración inicial, XVI, XVII y XVIII, con ejemplos greco-romanos y del cristianismo, fundamentalmente, y una última parte donde el suicidio se convierte en algo estético-literario o en algo de la cuestión social. Así que, sin más, y agradeciendo la presencia y la escucha a estas horas de la tarde, comienzo la lectura del texto. 1. Aproximaciones al suicidio. La muerte es inapelable, sí, pero hay muchas maneras de morir. Una de ellas es el suicidio. La primera pregunta es de rigor. ¿Constituye el suicidio una forma de fracaso? Por un lado, el suicidio puede entenderse como el fracaso de una vida interrumpida voluntariamente, como el fracaso de una vida que merecía la pena ser vivida, como la prueba incontestable de que algo ha fallado o de que la sociedad ha fracasado. En términos globales, así es considerado hoy en día. No en vano, es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quien vela por este asunto de salud mental. Este mismo organismo calcula que en torno a 800.000 personas se suicidan cada año, lo cual quiere decir que cada 40 segundos una persona se quita la vida sobre la faz de la Tierra. Y por cada suicidio consumado hay más de 20 intentos. La OMS lanza periódicamente campañas de prevención, considerando que se trata de un comportamiento socialmente evitable. Por otro lado, el suicidio puede tener un significado atribuido tanto por parte del propio suicida como por parte de otras personas que, bajo ciertas circunstancias y en ciertos contextos, puede entenderse como no fracasado o incluso como exitoso.
El suicidio puede ser considerado una salida de una situación penosa, como el sufrimiento insoportable, la enfermedad incurable, el deshonor, la derrota militar, la fatigosa vejez, etc. O como un acto modélico o ejemplar hacia otras personas. Según algunas interpretaciones, el suicidio es un asunto animal en el sentido más amplio de la palabra, ya que algunos animales no humanos también practican el suicidio. Difícilmente podremos conocer los motivos para hacerlo y su grado de conciencia de acabar con la propia vida, pero resulta innegable que hay animales que se matan y que se dejan morir. En los textos de la antigüedad, quizá como relatos míticos, se recogen varios ejemplos. Aristóteles menciona en la investigación sobre los animales, en el libro 9, la curiosa y edípica historia de un potro que, después de haberse acostado con su madre sin saberlo, se suicida. Y Claudio Eliano, en su Historia de los animales, cita 21 ejemplos de suicidios animales. En términos científicos actuales, se ha constatado la muerte voluntaria de algunos individuos animales no humanos. Eso está claro. Se podría ir más allá, quizá polémicamente, y llevar la cuestión a nivel celular con la apóstosis, una forma de muerte celular programada por procesos internos de la propia célula en organismos pluricelulares, e incluso a nivel bacterial, pues hay bacterias que al ser afectadas por un virus se suicidan. En resumidas cuentas, parece que el suicidio no es una realidad específicamente humana, sino que forma parte del continuum de la vida. Sin embargo, ya desde los orígenes de las grandes civilizaciones axiales y de los primeros textos conservados, algunas corrientes filosóficas y religiosas consideran que la posibilidad del suicidio, incluso el propio acto suicida, constituyen la más alta expresión de la libertad humana. Sea o no un acto exclusivamente humano y ligado al libre albedrío, lo que sí que está claro es que no es una realidad específica o monopolizada por determinadas culturas. El suicidio es un tema presente en prácticamente todas las culturas o civilizaciones. Por citar algunos ejemplos, el sati, el yaujar o la autoinmolación quemándose a lo bonzo en la India, el harakiri, el seppuku o los kamikazes de Japón o, y perdón por la pronunciación, o el Nenomamitstlitsiyuna, náhuatl, entre muchos otros. Aunque el porcentaje de población suicida varía enormemente entre distintas culturas o sociedades, el suicidio se da donde hay un grupo humano. 2. Definiciones del suicidio. En el apartado anterior hemos partido de una amplia y general definición de suicidio que, sin embargo, no se deja delimitar tan fácilmente como concepto científico. Quizás sea esta una empresa irrealizable. En su clásico estudio El suicidio, Durkheim perfiló, tras notables dificultades, un concepto de suicidio operativo como, cito, todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma a sabiendas del resultado. Fin de la cita de Durkheim. Pero ¿son lo mismo el suicidio, la muerte voluntaria, el crimen contra sí mismo, la autodestrucción, el dejarse morir, la eutanasia? ¿Hay suicidios egoístas y hay suicidios altruistas? ¿Todo suicidio tiene que ser realizado por la propia víctima? ¿Constituye un acto suicida acudir voluntariamente a una muerte sacrificial? ¿Se suicida voluntariamente un espía que toma una pastilla de cianuro evitando que le torturen para obtener información? Bueno, deletreemos en primer lugar la palabra por si encontramos alguna pista en su historia. Aunque suene antiguo, casi inmemorial, el término suicidio no entra en el vocabulario jurídico de las lenguas europeas hasta los siglos XVII y XVIII. En nuestra lengua no lo recoge el Diccionario de Autoridades, publicado a principios del siglo XVIII, sino que aparece por primera vez en el Diccionario de la Real Academia Española de 1817, hace apenas 203 años. ¿Quiere esto decir que antes de la palabra suicidio no había conductas o realidades suicidas? En absoluto. Pero el surgimiento de esta palabra es índice de un sutil tránsito que pone el foco en el sujeto que comete el crimen contra sí mismo. El sui de suicidio. En épocas de una mayor presencia y cercanía con la muerte, probablemente fuera más difícil delimitar tan claramente esta peculiar forma de morir. En griego y en latín existen numerosos giros y construcciones lingüísticas para lo que después llamaremos en las lenguas modernas suicidio. Solo en estas dos lenguas clásicas, en el griego y en el latín, se han llegado a recoger más de 300 expresiones, aunque muchas de ellas se refieren al modo de hacerlo. Veamos algunos ejemplos traducidos a nuestra lengua para captar esta atmósfera. Muerte voluntaria, libre destino, darse muerte,
deshacerse de sí, morir por su propia mano, poner fin a la propia vida, tomar la última decisión, procurarse la muerte, apartarse de la vida, refugiarse en la muerte, cometer crueldad contra sí, expirar o exhalar el alma, etc. En latín, numerosas expresiones se construyen con la forma poner la mano contra sí, mientras que en griego predominan las fórmulas con el prefijo auto. Este difuso, indefinido y amplio campo semántico probablemente apunte a la idea de suicidio en la antigüedad grecorromana, así como este difuso, indefinido y amplio campo semántico probablemente apunte a la idea de que el suicidio en la antigüedad grecorromana, así como probablemente en otras culturas, fuera mucho más abierta que en la sociedad moderna. El continuum de violencia quizá no estuviera tan delimitado, etiquetado y conceptualizado como lo está en las sociedades modernas. 3. Representaciones del suicidio en los siglos XVI, XVII y XVIII. En la Europa de la Edad Moderna podemos identificar dos grandes acercamientos a la cuestión del acto de quitarse la vida. La vertiente prohibicionista teológico-jurídica, por un lado, y la vertiente ejemplarizante político-moral. Para la primera, para la vertiente prohibicionista teológico-jurídica, el suicidio constituye un crimen y un pecado, y por lo tanto, un fracaso, ¿no? Para esta forma de concebir el suicidio, este es un fracaso, ¿no? En esta literatura jurídica y teológica cristiana de los siglos XVI, XVII y XVIII, el acto suicida se equipara al acto homicida, constituyendo el suicidio, una especie de homicidio cualificado, un crimen contra sí mismo, un crimen peculiar por la posición que ocupa el sujeto en el mismo. El homicida mata el cuerpo de otra persona, sí, pero no su alma, según esta literatura. Sin embargo, el homicida de sí, esto es, la persona que se suicida, no solo pierde el cuerpo, sino sobre todo pierde el alma y queda sin posibilidad de acceso a la divinidad. Al rechazar el regalo más precioso que la divinidad le ha ofrecido, la vida, se arroga el derecho y la posición de Dios, pretende convertirse en juez de sí mismo, en ministro de su vida y comete el más grave de los crímenes, el más nefasto de los actos. Para toda esta literatura teológica y jurídica, ningún contexto, ninguna situación, ningún sufrimiento pueden justificar el suicidio. Considerado como un crimen más grave que el homicidio, el suicidio es catalogado como una injuria hacia el derecho divino, natural y positivo. No solo constituye una traición a Dios, sino un crimen contra la especie humana y contra el orden de la comunidad. En última instancia, el suicidio es identificado por esta literatura con Judas, el traidor de Jesús, el Cristo /Mesías. Por otra parte, este tratamiento del suicidio tiene su origen en el legado del gran intelectual cristiano para la Iglesia medieval y de esta primera modernidad, Agustín de Hipona. A pesar de que durante los primeros siglos del cristianismo el martirio y la muerte violenta fueran positivamente sancionados por las autoridades cristianas, Agustín de Hipona realiza en La Ciudad de Dios contra los paganos una feroz crítica y condena de las supuestas virtudes de suicidios ejemplares de la antigüedad precristiana. Vale, esto con respecto a la primera vertiente teológico-jurídica que prohíbe el suicidio como un crimen y que lo considera un fracaso. ¿Vale? Para la segunda vertiente, sin embargo, la vertiente ejemplarizante político-moral, el suicidio no constituye un fracaso necesariamente, sino que es convertido en un lugar común pedagógico, en un depósito de ejemplos morales o en un tesoro de enseñanzas para la vida política. Este tema se halla presente en los textos y relatos de la antigüedad grecorromana, en la Biblia cristiana y en algunos textos filosóficos de los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Vale? Veamos ejemplos de estos tres momentos, ¿no? La antigüedad grecorromana, la Biblia cristiana y textos filosóficos de época moderna. En los textos y relatos de la antigüedad grecorromana, el suicidio es una práctica relativamente habitual, atravesada por un significado político o filosófico y motivada por razones tan diversas como la defensa del propio honor, las pasiones amorosas, la protección de la patria o la liberación del sufrimiento miserable. Los ejemplos de suicidios, tanto forzosos como libres, son abundantes. Las mitologías ofrecen ejemplos suicidas y numerosos filósofos antiguos, como los estoicos, defienden que el suicidio es una prueba de la libertad del ser humano. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII encontramos representaciones pictóricas de suicidas antiguos, como por ejemplo la muerte de Sócrates, Catón el joven,
Séneca, o quizá la más conocida, La muerte de Lucrecia, representada por Rafael, Botticelli, Durero, Lucas Cranach el Viejo, Tiziano, Rubens, Artemisia Gentileschi, Rembrandt, muchos pintores. También hay que dejar de lado, tampoco hay que dejar de lado, los numerosos suicidios por honor y por amor en las obras de Shakespeare, por ejemplo, al igual que otros suicidios con enorme contenido político, como el suicidio colectivo en El cerco de Numancia de Cervantes, o el defendido en algunos pasajes por escritores como Maquiavelo o Montesquieu, quienes, siguiendo los versos de Horacio sobre morir por la patria, ¿no?, ofrecen argumentos a favor del suicidio por razones políticas. Segundo nivel, la Biblia cristiana. En la Biblia cristiana, y especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos algunos relatos de suicidios cometidos por parte de figuras relevantes, como Abimelec o Saúl, gravemente heridos en combate, o Sansón, prisionero. Sin embargo, durante los siglos XVI, XVII y XVIII apenas encontramos representaciones pictóricas de estos personajes en esta situación, sino en otras situaciones. Por ejemplo, Sansón, con Dalila, protagoniza numerosas obras artísticas de este periodo, ¿no?, de Lucas Cranach el Viejo, Miguel Ángel, Rubens, Rembrandt, Luca Giordano, pero en ninguna de ellas aparece su escena final suicida. Y en el Nuevo Testamento se relata la historia de un suicida, Judas, representación del pueblo de Israel según la comunidad cristiana y modelo del acercamiento teológico y jurídico, que ya he mencionado, al fenómeno del matarse a sí mismo en este periodo. Tercer nivel, propiamente filosófico, aunque algunos textos filosóficos de estos siglos constituyan impugnaciones directas de la vertiente teológico-jurídica, como Via Thanatos, de John Donne, publicado en 1644 y subtitulado convenientemente Declaración de la paradoja o tesis de que la autodestrucción no es tan por naturaleza pecado que nunca podrá ser otra cosa, en que son diligentemente investigadas la naturaleza y extensión de todas las leyes que este acto parece violar, ¿vale?, ese es solo el subtítulo, o el tratado Ejercitación filosófica de la muerte voluntaria, de Johann Robeck, publicado en 1736. Aunque algunos textos filosóficos del periodo constituyan una impugnación directa del acercamiento teológico-jurídico, el representante más eximio de una reflexión propiamente filosófica sobre el suicidio probablemente sea Montaigne, quien en su capítulo 3 del libro segundo de sus ensayos, titulado Costumbre de la isla de Ceos, defiende, sin exaltarlo, la validez del suicidio en algunas circunstancias. Cito a Montaigne: Dios nos concede venia suficiente cuando pone en una situación tal que la vida nos resulta peor que la muerte. Fin de cita. Retomando algunos argumentos de Séneca, Montaigne otorga su aquiescencia a una muerte digna ante el dolor insufrible o ante la expectativa de una vida insoportable. Cito a Montaigne. Esto es lo que dicen: que el sabio vive mientras debe, no mientras puede, y que el don más favorable que nos ha otorgado la naturaleza y que nos priva de toda posibilidad de lamentar nuestra condición es habernos dejado la llave de la libertad. No ha prescrito más que una entrada a la vida y 100.000 salidas. Nos puede faltar tierra para vivir, pero tierra para morir jamás nos faltará. Fin de cita. En los alrededores de Montaigne encontramos reflexiones con un tono y un alcance similar en el elogio de la locura de Erasmo o en la utopía de Tomás Moro, y en algunos representantes de la Ilustración europea como D'Holbach en Francia o Hume en Gran Bretaña, quienes retoman la antorcha de Montaigne en la sobria, humana y cálida apología del quitarse la vida en determinadas circunstancias. Cito a Hume, dice: una persona que se retira de la vida no hace daño a la sociedad, deja únicamente de hacerle bien, lo cual, de suponer un daño, sería mínimo. Fin de cita. El texto de Hume, publicado solo tras su muerte, titulado sin más del suicidio, compendia con precisión esta reflexión lanzada a la modernidad por Montaigne: el suicidio no constituye, y cito a Hume, una transgresión de nuestra obligación para con Dios, con el prójimo o con nosotros mismos. Fin de cita. Cuarto y último apartado, la literaturización del suicidio y el suicidio como cuestión social. Poco antes de que póstumamente fuera publicado este texto de Hume en 1777, Goethe daba a las prensas su novela Las penas del joven Werther en 1774, 3 años antes, un texto que desencadenó la así llamada fiebre de Werther, ¿no?, la Werther Fever, y que generó un verdadero fenómeno de masas.
El suicidio por amor de Werther, del protagonista de la novela, en línea con gran parte de la literatura europea previa y ampliando la conexión previamente establecida entre melancolía y suicidio, ya en la época moderna, se convirtió, sin embargo, en arquetipo para las posteriores generaciones, especialmente para el romanticismo. Con el paso del siglo XVIII al XIX entramos en una época en la que el yo, el sui del suicidio, adquiere una voz cada vez más prominente, aproximándose el acto de quitarse la vida a la enfermedad, al individualismo y especialmente al genio creador. Junto con el asesinato, también el suicidio se convirtió en una de las bellas artes y una nueva sensibilidad literaria y estética trastocaron por completo su marco de comprensión. En este nuevo campo abierto hay que situar los textos, reflexiones y vidas de autores tan dispares como Madame de Staël, Schopenhauer, Flaubert, Dostoyevsky, Baudelaire, Mainlanda o Nietzsche. Muchos de estos textos, como en Nietzsche y en Dostoyevsky, recogen preocupaciones ligadas a la teología o incluso a la muerte de Dios, o es más, al suicidio del propio Dios, hasta desembocar en la completa falta de sentido que atraviesa el siglo XX y las reflexiones suicidiológicas de autores como Pessoa, Camus, Choran, Artaud, Jean Améry y su levantar la mano contra uno mismo, el discurso sobre la muerte voluntaria, o Hermann Burger y su texto Tractatus Logico Suicidalis, matarse a uno mismo, o el del inconveniente de haber nacido de Choran. En pintura se amplían temas bíblicos o grecorromanos poco explorados previamente, como el suicidio de Safo por Ernst Stückelberg, o los lienzos con representaciones del acto suicida por parte de Manet, entre otros. En esta nueva atmósfera no solamente explota el suicidio como asunto literario y filosófico, sino también su práctica entre literatos y filósofos. En una mínima nómina de suicidas hay que incluir a Larra, von Kleist, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Hemingway, Pizarnik, Pavese, Deleuze, Paul Celan, Primo Levi y tantos otros suicidas. El asunto candente en este momento no es solamente el hecho de que, y cito a Camus, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Fin de cita. Sino que la cuestión vital no es solo esa, sino, y cito a Choran, ¿por qué no me mato? Si supiese exactamente lo que me lo impide, no tendría ya más preguntas que hacerme, puesto que habría respondido todas. Fin de cita. O, incluso, vuelvo a citar a Cioran, vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera. Sin la idea del suicidio, hace tiempo que me hubiera matado. Fin de cita. El reverso de esta literaturización del suicidio, con el paso del siglo XVIII al XIX, probablemente sea su progresiva despenalización, asunto muy importante, y su ascenso a una de las coordenadas esenciales de la cuestión social. El propio Marx dedicó un escrito a este asunto en 1846, una traducción comentada de un informe sobre el suicidio realizado por un archivista de la policía de París, un texto con el que ponía de relieve, y cito a Marx, lo contradictorio y antinatural de la vida moderna. Fin de cita. Este enfoque alcanza una sistemática reflexión sociológica con el estudio de Durkheim sobre el suicidio, publicado en 1897, quien distingue 4 tipos de suicidios: egoísta, altruista, anómico y fatalista. Uno de los aspectos más incisivos del estudio de Durkheim consiste en preguntarse por las características sociales de la persona suicida. Esto es, si el suicidio afecta más en función del sexo, pues en general se suicidan más hombres que mujeres, de la edad, más adultos que jóvenes, del estado civil, más solteros que casados, de la descendencia, más personas sin hijos que con hijos, de los ingresos económicos y de las propiedades, más los ricos que los pobres, de los estudios, más personas con formación que sin formación, del lugar de residencia, más los urbanitas que los habitantes del campo, de la religión, más los protestantes que los católicos y aún en menor medida los judíos, o del tipo de sociedad, más en sociedades desarrolladas que en sociedades subdesarrolladas o primitivas, por utilizar el término de Durkheim, ¿vale? También investigó este sociólogo los momentos de ejecución del acto suicida. Según Durkheim, ocurren más en primavera y en verano que en otoño y en invierno, más de día que de noche, más de lunes a jueves, entre semana, que en fin de semana, y más por la mañana que por la tarde.
aunque estos resultados han sido reelaborados, modificados y superados, introdujo un sesgo estadístico y sociológico que no ha sido abandonado en ulteriores estudios, como por ejemplo la continuación de su trabajo por parte de Maurice Halbwachs en 1930 en las causas del suicidio o en los estudios posteriores, ya en tiempos más recientes, llevados a cabo con una perspectiva medicalizada por parte de los departamentos de salud de las diversas instituciones nacionales e internacionales, por parte de la OMS y por las sociedades de suicidiología. ¿Vale? Esto ha sido uno de mis descubrimientos, que hay sociedades de suicidiología que estudian específicamente el suicidio, sociedades médicas. Estas últimas, ¿no?, las sociedades de suicidiología, estudian el suicidio y combaten la errada y romántica percepción habitual del suicidio como un fenómeno inevitable, realizado en un estado mental alterado, con el que se busca llamar la atención, brusco y súbito, del que siempre se dejan rastros previos, que involucran notas escritas, etc., ¿no? Lucha contra esta concepción un poco romántica y habitual y popular del suicidio, ¿no?, señalando que no es el marco en el que sucede. Por último, y ya termino, el debate actual sobre el suicidio aborda diferentes campos, que podríamos resumir en dos y que entroncan con las dos vertientes anteriormente descritas. En primer lugar, en continuidad con la vertiente teológico-jurídica, ¿no?, específicamente jurídica, el suicidio es abordado hoy en día como un asunto jurídico, como un derecho en determinadas circunstancias, esto es, como reivindicación de una muerte digna, es decir, la eutanasia, ¿no? Este debate ha suscitado polémicas morales y políticas de hondo calado y no es improbable que se produzcan desarrollos legislativos en un futuro próximo que reconozcan el derecho a una muerte digna. En segundo lugar, en continuidad con la vertiente ejemplarizante político-moral, el suicidio es abordado como un asunto político, como acción política directa e incluso terrorista, tal como sucede en los ataques suicidas, en el 11S, por ejemplo, o con los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Como forma de protesta, tal como sucede en los suicidios quemándose a lo bonzo, ¿no?, desde esa famosa imagen del monje budista vietnamita Thich Quang Duc, que el 11 de junio de 1963 en Saigón decidió quemarse vivo, ¿no?, y hay una imagen muy famosa de ellos, una de las imágenes del siglo XX, ¿no?, hasta las que dieron inicio a las protestas en el mundo árabe en 2011, que comenzaron con un suicidio quemándose a lo bonzo. Y por último, dentro de estos del suicidio como asunto político, ¿no?, también habría que señalar el suicidio como una supuesta acción razonable en el marco de algunas corrientes del antinatalismo. Para cerrar, como se ha podido comprobar en las consideraciones hasta aquí desarrolladas, y por decirlo con una forma paradójica, a pesar de la seriedad y de la tristeza del tema abordado, el suicidio es un asunto que conserva una gran vitalidad y posee un enorme futuro. ¿Constituye el suicidio una figura del fracaso? Las paradojas emergen por todas partes. Pues si pensamos que el suicidio no es un fracaso, entonces el hecho de intentar matarse y lograrlo tiene que ser calificado como una acción exitosa. E inversamente, si etiquetamos el suicidio como una forma descarnada de fracaso, entonces el intento fallido de suicidio sería un fracaso en el fondo exitoso. La pregunta no tiene una respuesta sencilla, probablemente sea el suicidio una figura ambigua, muy ambigua, del fracaso. Gracias por la atención. Muchas gracias, Eduardo, por una ponencia tan completa y tan compleja sobre un tema tan candente. De modo que, en orden y con la libertad de siempre, por favor, cualquier sugerencia, pregunta, comentario es bienvenido. Hola. Sí, un segundo. Sí, pues sé que es un tema complicado y con mucha controversia y demás, y yo quería hacerte una pregunta quizás más personal y muy concreta, que bueno, tiene que ver con lo último que has comentado sobre la eutanasia, que es un tema candente en la política a día de hoy y jurídicamente también. Quería comentarte si de alguna forma podríamos considerar, o sea, serían como dos preguntas. ¿En qué sentido se diferencia la eutanasia del suicidio? ¿Cuáles serían las diferencias o las
grandes similitudes que pueda haber. Y en un segundo caso, si la eutanasia, por ejemplo, que a día de hoy en muchos casos, en muchos hospitales, y yo conozco casos personales de gente que se ha llevado a cabo eutanasia ilegalmente, por así decirlo, si podríamos considerar eso, ¿tú consideras la eutanasia efectuada como un éxito al afirmar, por así decirlo, que suprimes el dolor irrefrenable de una persona o casos muy concretos, y eso moralmente puede ser algo aprobado, ¿no? Gracias. Vale, gracias, Guillermo, por la pregunta, por las preguntas, ¿no? Por las dos preguntas, que, bueno, inciden en una problemática peliaguda, ¿no? Y con numerosos matices. Desde un principio he intentado mostrar que el suicidio es una figura del fracaso realmente compleja, con muchísimas aristas, donde es muy difícil partir, ¿no? con un cuchillo y decir esto entra y esto no entra dentro del suicidio. Es difícil, es muy difícil delimitar, es muy difícil definir con precisión qué tipo de actos constituyen un suicidio, qué tipo de actos no constituyen un suicidio, ¿no? Ponía el ejemplo de Durkheim, la definición del Durkheim, que es una definición en cierto sentido abandonada por las ciencias sociales, y que, bueno, probablemente, como otros conceptos centrales, como el propio concepto de vida, ¿no? Son conceptos imprecisos, vagos, donde es muy difícil delimitar qué entra de un lado, ¿no? Qué está de un lado de la frontera y qué está del otro. En este sentido, si en una noción vaga y amplia de suicidio, ¿no? Como quitarse la vida, ¿no? Diría claramente que la eutanasia forma parte del suicidio, es una de las formas. Pero esto implicaría, pero bueno, sigo con esta ambigüedad, esto implicaría que en muchas ocasiones estas conductas suicidas y la ingesta o el último acto que conduce inmediatamente a la muerte, ¿no? En muchas ocasiones no es llevado a cabo por parte de la persona que acaba muriendo. Por lo tanto, en ciertas concepciones muy estrechas del suicidio, que señalan que es la propia persona que se suicida la que toma no la decisión, sino que lleva a cabo el acto que conduce a la muerte, eso no sería un suicidio, ¿no? Entonces, es una cuestión un poco peliaguda. Y con respecto a la segunda, sobre si constituye un éxito, esto salía en muchísimos debates, ¿no? Que tuvimos en este seminario que duró unos cuantos meses a principios de 2019 y en los sucesivos encuentros que hemos tenido, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesaria una intencionalidad para calificar una acción como exitosa, como fallida, ¿no? O como fracasada? Y por eso señalaba las paradojas al final, ¿no? Si tenemos en cuenta la intención, intentar suicidarse y no lograrlo, si consideramos que el suicidio es un fracaso, bendito fallo, ¿no? Bendito se puede considerar como un éxito. Entonces, yo no querría tampoco mojarme a nivel personal sobre estas cuestiones, porque creo que en realidad mi opinión aquí importa poco. O sea, me interesaba exponer el suicidio como figura del fracaso y algunos argumentos a favor del suicidio como fracaso y también algunos argumentos del suicidio como algo exitoso, ¿no? como algo válido, como una conducta válida bajo algunas circunstancias. Y en ese sentido, yo creo que podemos considerar, por responder a la pregunta directamente, en algunas ocasiones ese acto como un éxito, si con una hipótesis, ¿no? Con una serie de condicionantes previos, consideramos que es válido en determinadas circunstancias. No tendría ningún problema, de hecho, lo diría claramente, que sí que se puede hablar, no sé de un éxito, ¿no? Pero al menos sí de una mejora, ¿no? No sé si... Hola, Zaza, muchas gracias. Yo quería hacer una clasificación que no sé si es acertada respecto al fracaso y el suicidio, y es que se ha clasificado el suicidio en dos tipos de suicidio. El suicidio que se usa para evadir, para escaparse de un problema, y el suicidio que se usa para solucionar un problema. En el primero, te mueres porque hay un problema, decides morirte porque hay un problema en la vida que no quieres afrontar o que prefieres morirte a vivirlo. Y el segundo es un suicidio que está orientado a cambiar algo
en ese mundo de vida, ¿no? No sabría cómo decirlo, pero en ese mundo de los vivos, ¿no? Por ejemplo, el primer caso es una persona que, pues por mal de amores, decide suicidarse, o que porque le duele mucho una enfermedad, lo que sea, decide suicidarse. Y el segundo caso sería, por ejemplo, los que mueren por la patria, o, por ejemplo, los de la Iglesia de la Eutanasia, de estos que salieron en las finales del siglo XX, que deciden morirse, save the world, kill yourself, por el ecologismo y por el planeta, ¿no? Entonces, en el primer caso, yo creo que si una persona se suicida para querer escapar de un problema de vida, sería exitoso el suicidio, si de hecho se hace. Y en el segundo, es decir, en ese suicidio ya no importan tanto las consecuencias, sino el propio suicidio en sí. Y en el segundo caso, cuando se pretende el suicidio para cambiar algo en vida, ya el éxito o el fracaso del suicidio depende de las consecuencias que tenga ese suicidio. Como dices bien, si el quemarse al bonzo del monje budista de hecho sirvió para acabar con la guerra o para señalar una serie de problemas que había con la guerra, es un suicidio exitoso. Si yo me suicido para salvar el planeta, es un suicidio exitoso, pero si yo me suicido y de hecho eso no tiene eficacia y no sirve para solucionar aquello que quería. Por ejemplo, cuando un japonés se suicidó para ganar la guerra y que su patria ganase, a pesar de que Japón acabó perdiendo, es decir, el eje acabó perdiendo, pues entonces ese suicidio en cuanto a fracaso. Entonces, quería dar una visión, es un poco más, por una parte, como esencialista, pero en un tipo de suicidio, por otra parte, como más consecuencialista, que el éxito y el fracaso muchas veces no residen en el suicidio, sino en sus consecuencias según la motivación o el fin por el que la persona se suicide. No sé si me he explicado. Perfectamente. Genial. Vale, gracias por la pregunta. Entramos aquí en un terreno que igual hemos debatido en muchas ocasiones, que es a propósito del fracaso, en este caso el suicidio, ¿no? Es uno de los términos y el término que estamos viendo aquí, pero en general de los debates que hemos tenido del fracaso como una realidad o como una etiqueta, ¿no? Como un hecho o como una interpretación, ¿no? Es el debate que está, creo, a la base de tu pregunta, ¿no? Porque si consideramos que el suicidio como respuesta, como salida a un problema previo, es un éxito, la cuestión está en definir qué es un problema. La cuestión es en definir si verdaderamente eso es un problema, porque si consideramos que no es un problema, un sufrimiento horroroso, ¿no? Entonces esa salida no es válida. Tengamos aquí en la cuestión no tanto de los hechos, sino de las interpretaciones, y lo mismo ocurriría con respecto al segundo de las propuestas que has señalado a propósito del suicidio, ¿no? Como algo que cambia la vida, como que está más ligado a una moral consecuencialista, ¿no? Y en ese caso, en función de las consecuencias, el suicidio sería exitoso o sería fallido. Y en ese sentido, claro, si hablamos de cuestiones políticas o de cuestiones morales, en el fondo el significado de ese acto suicida estaría no en el propio acto suicida, sino en las consecuencias que pueden llegar a ser que pueden acarrear una serie de acontecimientos o no, ¿no? He citado algunos ejemplos de suicidas famosos o de suicidios políticos, pero la mayoría de los suicidios quemándose al bonzo como forma de protesta quedan en nada. O sea, he puesto el más famoso, ¿no? Pero la mayoría de ellos, y hay ejemplos cada 2 por 3, recuerdo así simplemente tirando de memoria de los periódicos, ¿no? En Grecia, cuando la crisis, hubo una persona que también se quemó a lo bonzo en Atenas, en Praga también con motivo de los 50 años de la primavera del 68 también se quemó. O sea, la mayoría de estos actos suicidas son inefectivos. Y en todo caso supondría plantear 2 niveles, ¿no? El nivel de la conciencia del individuo que se suicida porque prevé que las consecuencias de su acción van a ser unas, y por otro lado las consecuencias efectivas, que son las que permiten evaluar si ese suicidio es fracasado o es exitoso. Y sin embargo la persona se ha suicidado. Sin embargo el hecho es que esa persona ha dejado de vivir. Y desde ese punto de vista, o sea, desde ese hecho, podemos considerarlo un fracaso o podemos no considerarlo un fracaso si consideramos que el suicidio no tiene ningún tipo de restricciones morales. Entonces, entiendo la distinción, la comparto, creo que ha podido aparecer en algunos de mis pasajes. Lo que sí que diría, un poco también relacionándolo con la pregunta que ha realizado Guillermo, es que es una cuestión fundamentalmente hermenéutica, es una cuestión que tiene que ver con la interpretación de ese acontecimiento, no tanto con los acontecimientos,
Y en ese sentido, el éxito o el fracaso depende del significado que atribuimos a ese acto de quitarse la vida, que por sí mismo tampoco está bien definido, porque hasta qué punto un kamikaze, ¿no? Un kamikaze japonés que se lanzaba con el avión ante los barcos estadounidenses, bueno, hasta qué punto voluntariamente se quitaba la vida, ¿no? Existen numerosos relatos de que cuentan que esos kamikazes eran forzados a suicidarse, ¿no? Entonces tendríamos que entrar otra vez en la cuestión de la libertad humana. En fin, sé que estoy problematizando y complejizando muchísimo más, pero creo que el asunto merece la pena complejizarlo. Simplemente quería exponer una serie de líneas fundamentales sobre la cuestión peliaguda del suicidio, pero en general la distinción me parece pertinente y te agradezco las observaciones y la pregunta. Vale, sí. Pues una vez más me sumo de verdad los agradecimientos, Eduardo, por la magnífica entrada que yo ya había leído y no obstante no me deja de encantar por lo completa que es. También gracias a las preguntas, a ambas, porque me han hecho seguir reflexionando en la línea en la que lo estamos haciendo en este glosario, de intentar complejizar precisamente la cuestión. Y no quería dejar de decir que, al hilo de la pregunta de Guillermo, que una vida truncada no es una vida fracasada. Una vida buena puede truncarse y puede conducir a la decisión de acabar con la propia vida, sin esperar que sea la vida misma la que decida sobre mí. Y en este caso yo sí que me voy a mojar por lo que eso pueda dar lugar a un debate, no porque mi opinión importe más que la de nadie, pero si seguimos con la lógica que ha establecido Valerio, por ejemplo, en su intervención sobre el error y sobre el fallo, si son las acciones de los sujetos las que aciertan o fallan en su intento, el suicidio buscado y ejecutado, como creo que nos querías hacer pensar, precisamente tú también desarrollando la misma lógica, yo creo que tendría que ser considerado como un éxito. Pero, sin embargo, el concepto mismo de suicidio, precisamente con las dos alternativas que has propuesto, como fracaso jurídico teológico y como fracaso político, o con un sentido político, que estaba muy cerca, ¿no? Quizá también de la distinción que ha hecho el compañero, de un suicidio como paso hacia adelante, como acto valiente, ¿no? Como un acto fundamentalmente ateo. Voy a mojarme más todavía, y lo voy a decir, y no como huida. Y aquí, por pensar con casos concretos, pensaba precisamente en esa recepción del hecho mismo, porque el hecho es que alguien se quita la vida, ¿no? Y entonces, si eso tiene repercusión o no, pues puede producir una cierta serie de consecuencias o no producirlas y dejar las cosas como están, ¿no? Entonces se vería si es un acto con consecuencias políticas o no lo es. Y yo pensaba en una fecha concreta, en el 15 de febrero de 1837, en Madrid, y ahora cito, no se hablaba de otra cosa. ¿Qué es eso de lo que no se hablaba, o sea, de lo que no se podía no hablar en los cafés de Madrid el 15 de febrero de 1837? Era la primera vez que se iba a dar cristiana sepultura a un suicida con el beneplácito eclesiástico. Y aquí, ¿qué aparece? Estoy hablando de Mariano José de Larra, que se quita la vida, ¿vale? Y, sin embargo, aquí está la cuestión política importante entre la ejemplaridad y la locura, entre hecho e interpretación. La disputa de un acto político, que demos ese crédito a Mariano José de Larra, se quita la vida en un acto político y, sin embargo, al ser enterrado en sagrado, precisamente señalando ese hecho de quitarse la vida como un arrebato de locura, se le regana para el rebaño, ¿no? Es decir, la oveja descarriada vuelve al rebaño, puesto que ya no tiene voluntad, pues ya no tiene nada que decir, ¿no? Y precisamente esto me permitía poner de relieve precisamente esa disputa en torno al significado propio del suicidio, claro, como un éxito, como un fracaso. Gracias, Nantu, por las observaciones y por las dos preguntas. O sea, yo estoy de acuerdo en términos meramente neutros, ¿no? Que si quieres conseguir, si te intentas hacer algo y lo consigues, es un éxito. Vale. Si lo definimos así, intentar suicidarse y suicidarse constituye una acción exitosa. Ahora bien, si lo ponemos en términos macro,
Por eso creo que es una cuestión de contextos, una cuestión de circunstancias, y plantear un tipo de respuesta definida en términos universales me parece muy peligroso y yo no querría darla. Entonces, si consideramos que es un éxito intentar hacer algo y lograrlo, como en este caso el suicidio, estaría de acuerdo, pero en términos sociológicos, ¿no? Está corroborado que en la mayoría de las crisis económicas vienen asociadas una alta tasa de suicidios, ¿no? O sea, hay una correspondencia y una causalidad, ¿no?, entre crisis económica y aumento de los suicidios. En ese sentido, sí que consideraría que constituye un fracaso el aumento de la tasa de suicidios, a pesar de que, por eso digo que hay muchísimos niveles que yo creo que no se pueden despachar sin más con un sí o con un no. Tiene que ver con circunstancias, con contextos, lo cual me lleva, y me gusta mucho, al ejemplo de Larra, ¿no?, un contexto muy claro, a una circunstancia muy clara, ¿no?, el suicidio de Larra, que muestra otra vez una de las paradojas del suicidio, porque si ese suicidio intentaba ser ejemplarizante y pensaba que, siguiendo lo que yo he denominado la tradición jurídico-teológica, a ese suicida, o sea, si Larra pensaba que no iba a ser sepultado en Camposanto, puesto que el suicidio es el crimen más nefasto de todos los crímenes, de acuerdo a esta literatura teológico-jurídica, en realidad, siguiendo una ética consecuencialista, entonces su acción fue fallida porque fue enterrado en Camposanto, ¿no? Entonces, un supuesto éxito en la acción moralizante o ejemplarizante, sin embargo, en su contexto consigue un significado que va en contra de la intención con la que él se suicida. En fin, hay como muchísimos niveles, pero me parece otro ejemplo muy claro, quizás debería meterlo en el texto, de ambigüedad en la interpretación del éxito o del fracaso del suicidio. Así que, gracias. Y había un par de manos más, si no me equivoco. Vale, gracias. Bueno, esto era más para... Es abrir una vía, una forma de reflexión diferente, porque bueno, siempre estamos tratando esto más a menudo socialmente como el suicidio como una vía de escape, ¿no?, una solución a los problemas. Incluso lo hemos tratado como algo ideológico, por honor, incluso... Bueno, y aquí es donde viene ya a darle la vuelta a esto, que es lo que pretendo un poco, que es tratar el suicidio, veíamos cómo podía ser tratado como un éxito, un fracaso, pero un éxito incluso yendo más allá, es decir, al motivo que te lleva al suicidio. Es decir, tratar el suicidio, porque esto realmente ocurre, como el culmen del éxito. Es decir, he llegado al momento más exitoso de mi vida, desde aquí ya no puedo ir a nada mejor, y como que tampoco para evitar el próximo fracaso, ¿no?, porque no se trata como cuando una persona a lo mejor pierde sus facultades y para no ser una carga para sus familiares, para quitarse el medio pues eso, para evitar ese fracaso, sino algo más allá, algo más ideológico, incluso más extraño, pero que realmente ocurre, ¿no? Y era pues un poco, en definitiva, abrir un poco esa vía de reflexión hacia el suicidio como el culmen del éxito vital. Y bueno, pues espero que haya quedado más o menos. Sí, gracias Miguel por la pregunta, muy pertinente, que otra vez nos lleva a la cuestión de las paradojas y de las ambigüedades del suicidio. En primer lugar, diría que introducir la cuestión de las motivaciones para definir el acto suicida anula la posibilidad de cualquier tipo de definición, porque las motivaciones son realmente complejas, son en muchas ocasiones indefinibles, son en muchas ocasiones inencontrables, ¿no? Ocurre pues algo parecido a lo que señalaba cuando decía que, bueno, si los animales se suicidan y consideramos que los animales se suicidan, es imposible conocer los motivos y las causas, ¿no? Los animales no humanos, quiero decir. Pues aquí ocurriría algo parecido. Esto sí que está constatado por toda la literatura sociológica, que si introducimos los motivos del suicidio en la definición del suicidio, entonces no tenemos definición del suicidio, porque los motivos se nos dispersan por la infinitud, ¿no? Ahora bien, el suicidio como culmen del éxito. Pues una posible interpretación, evidentemente, he llegado a mi cumbre, ¿no? Ya todo lo que viene es decadencia y para evitar esa decadencia me suicido. Perfecto. Otra posible paradoja similar podría ser, pero tiene algo de frivolidad, por eso he intentado evitar, pero bueno, ya que estamos hablando de esto,
también se podría ver el suicidio como un acto optimista, ¿no? Solo se suicidan los optimistas, solo se suicidan las personas que consideran que suicidándose están mejor que en la situación actual, ¿no? Es otra posible paradoja. En ese sentido, diría que me parece un ejemplo muy pertinente, ¿no? La cuestión del suicidio como ejemplo o como ejemplificación de una vida exitosa, consciente de sí, que sabe que no va a llegar a nada más, ¿no? Que todo lo que queda es decadencia. Lo añadiría, quizás igual lo pueda añadir en el texto, como otro ejemplo más de la ambigüedad constitutiva, yo creo, del fracaso, del suicidio, perdón, como figura del fracaso. Pero sí, da mucho juego, aunque creo que cae bastante en el asunto de la estetización del suicidio, la literaturización del suicidio, que es muy moderna. Este tipo de consideraciones frívolas sobre el suicidio difícilmente las podríamos encontrar en textos previos al siglo XVIII, creo. Pero vamos, te agradezco la observación. Bueno, primero muchas gracias por la exposición sobre el suicidio, me ha parecido muy interesante y muy pertinente en nuestra época. Y nada, yo quería ofrecer más bien una perspectiva creo que un poco la perspectiva más actual, neoliberal, de nuestra visión de vida, más individualista, por así decirlo. Mi planteamiento es si podríamos llegar a hablar de un suicidio en cuestión un suicidio durante la vida, en cuanto a lo largo de la vida uno va perdiendo oportunidades y va va avanzando en lo que serían anclas a lo largo de la vida y dejando oportunidades y dejando parte de la vida por ahí, suicidándose, por así decirlo, a lo largo de la vida hasta llegar a un punto en donde su única salida es o la muerte por dejadez, es decir, abandonarse a lo que le queda de vida, a las anclas que ha hecho a lo largo de la vida y a sus hijos, a su familia, a sus deberes, a sus responsabilidades, y morir porque toca, porque tu cuerpo ya no puede más, o morir por elección propia, en lo que tal vez varios filósofos y bueno, yo mismo también me mojo, consideraría un éxito en cuanto al suicidio, en es la última lección que haces sobre tu vida en una perspectiva individualista y realmente es un éxito en el que es el último disparo que das tú, que dices, aquí estoy yo, aquí están mis opiniones, mis reflexiones, mis cosas, y yo soy el último que decide sobre mi propia vida. Y vamos, eso, que si podíamos hablar de un suicidio durante la vida por las responsabilidades que vamos dejando a lo largo de nuestro camino, por así decirlo. Sí, o sea, diría, y termino que vamos un poco justos de tiempo, rápidamente señalando que ese tipo de consideración se encuentra fundamentalmente en los autores estoicos, evidentemente, ¿no? La prueba más alta de la libertad del ser humano consiste en suicidarse, ¿no? Que es recogida en autores contemporáneos como Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche, hay algunos pasajes de la muerte voluntaria en el Así habló Zaratustra y en otros escritos donde aparece exactamente esta idea muy antigua, pero también te diría que la reformulación que tú has hecho a propósito de los mini suicidios cotidianos, ¿no? O algo así, es algo muy del suicidio como asunto eminentemente literario y estético. Este tipo de reflexiones he señalado frívolas antes, si lo vemos desde un punto de vista medicalizado, desde un punto de vista sociológico, según la cual, bueno, pues estarían las dos alternativas, ¿no? El vivir cada día, que en realidad es una forma de muerte en vida, ¿no? Que creo que es lo que tú apuntabas, y que para eso es mucho mejor acabar definitivamente con la propia vida. Ahí entramos en cuestiones fundamentalmente axiológicas, valorativas, sobre el valor de la vida, ¿no? Sobre si merece la pena esto o no merece la pena esto, y en la tradición fundamentalmente estoica, ese merecer la pena tiene que ver, o sea, esa reflexión sobre si merece la pena seguir viviendo tiene que ver fundamentalmente o con sufrimientos físicos insoportables o más bien con motivos fundamentalmente políticos, ¿no? Como en la Numancia de Cervantes, antes de que nos conquisten preferimos suicidarnos, ¿no? Sí, o sea, con cuestiones fundamentalmente políticas. El tipo de reflexión que has señalado tú entroncaría más bien con los textos que he citado posteriormente de Cioran, Camus, Améry, Hermann Burger y todos los demás, que le dan un giro diferente que difícilmente se puede encontrar en autores antes del 18. Creo que la respuesta se parece bastante a la que le he dado a Miguel. Y en todo caso te agradezco la pregunta y
bueno, la idea esta de los mini suicidios cotidianos, ¿no? La muerte en vida, en cierto sentido, que también podría aparecer podría haber aparecido en la conferencia y podría aparecer en el texto. Vale, pues pasamos entonces a la segunda intervención de esta mesa, a cargo de Diego Garrocho, muy rápidamente, profesor, ya ha sido presentado, ¿no? Profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, que expondrá la figura o el concepto de ruina. Muchas gracias, Eduardo. Pero antes de hablar de la ruina, no me privo de hacer una reflexión sobre el suicidio y sobre una expresión preciosa que se ha nombrado varias veces, que es el valer la pena, y cómo cuando pensamos en el suicidio nos interrogamos con Camus si vale o no la pena vivir la vida, pero nadie discute la pena que entraña la vida. O sea, lo que no es negociable es que en la vida va a haber pena. O sea, podrá valer la pena o no, pero lo que no es sorteable, lo que no es negociable es esa existencia, es esa necesidad de tener que afrontar alguna pena. Me gustaría decirles que vamos a pasar a un tema más alegre, pero no es verdad. Vamos a hablar de la ruina, de las ruinas y de la ruina que somos. Ruina, ser ruina, caer en la ruina, arruinar o arruinarse, llevar a la ruina. Estas son solo algunas de las formas más habituales en las que podemos reconocer un término, en el que en muchas ocasiones tendemos a expresar en plural para puntualizar su significado. Las ruinas no son consecuencia de un mero sumatorio, o el de un destrozo y otro, sino que en su condición varia, ruinas, suelen signar un declive, derrumbe o corrupción generalmente arquitectónica. El singular queda referido, las más de las veces, como una forma de desgracia, porque arruinarse de verdad y por entero, así como dice el Corifeo de Edipo Rey, solo podemos hacerlo en el último día de nuestra vida. De la economía a la arquitectura, la ruina y las ruinas parecen remitirnos, una vez más, a aquello que algún día se alzó y que ahora aparece precipitado. Hay una extraña dignidad en la ruina y en las ruinas, y sobre todo, hay una deontología oculta en todo aquello de lo cual puede predicarse un estado ruinoso. La ruina se da, acontece o aparece en aquello que quiebra su condición más propia, en aquello que debiendo mantenerse erguido, iniesto, alzado e incólume, quebró, sin embargo. En castellano nombramos las ruinas desde hace mucho tiempo, al menos desde el siglo XIII con Gonzalo de Berceo, retomando en sentido propio que es compartido entre todas las lenguas romances. El común origen latino, ruere, es un término que apunta al colapso, al derrumbamiento o quiebra, matices reconocibles todavía en el uso actual de la palabra. Cristóbal de las Casas, de hecho, alcanzará a hacer de la ruina un sinónimo de fracaso, y ya Cervantes acogerá tanto su uso arquitectónico como metafórico en su compromiso con la desgracia. Hay ruinas que son incluso sinónimo de caídas, como demuestra el hecho de que el celebérrimo estudio de Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, fuera traducido al castellano por primera vez en 1842 y por pluma de José Mor de Fuentes como historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano. No hay ruina sin caída. Y todavía estará por comprobar si toda caída entraña o no alguna forma de derrumbamiento real o metafórico. En cualquier caso, no será ya la palabra la que evoque significados, sino las propias ruinas las que en su sentido más propio detonarán sentidos semánticos, puesto, como recordara Giovanni Battista Piranesi, las ruinas alcanzan una condición propiamente parlante. La ruina te habla, te interpela y evoca, en esa pulsión trascendente y semántica que opera en todo lo que está, en todo aquello que desde la ausencia, la falta o la huella parecen requerir una condición completa. La ruina nos habla de un ideal truncado, pero sobre todo evidencia la condición mortal y falible de todo cuanto aspira a desafiar la ley de la gravedad. En uno de los textos más célebres en torno a la ruina, Georg Simmel advertirá que la arquitectura es el arte donde convergen la voluntad del espíritu y la necesidad de la naturaleza, la elevación fictiva y creativa de la obra arquitectónica contra la gravedad que impone la propia naturaleza. Ese diálogo entre el espíritu y la naturaleza y la forzosa resolución a favor de la segunda es, en esencia, una de las evidencias reconocibles en el testimonio simbólico y semántico de toda ruina.
Todo lo que le falta a la ruina es su verdadero significado y su sentido más oculto. La desaparición del vigor perdido, la verticalidad de su origen, la condición robusta, equilibrada y desafiante que demuestra, a través de Cronos, que todo lo devora, la condición mortal, incluso, de lo inanimado. La ruina arquitectónica nos recuerda que incluso aquello que no tiene vida puede, en algún sentido, morir. La ruina se asemeja a la muerte de la materia. Tal vez este sea el motivo por el que la ruina es siempre una apología de lo inmaterial. Lo que dista entre la construcción erguida y su colapso es una pura cuestión formal, una ordenación distinta de la materia que pauta la transición entre lo recto y lo quebrado. Entre un monumento y una colección de escombros, solo varía la forma. En algún sentido, toda ruina es un desorden, es una desorganización azarosa de aquello que estuvo concebido bajo una regla, bajo un nomos o una taxis que ha quedado revocada. La ruina, podríamos concebir en algún sentido también, es siempre un recordatorio preciso del hilemorfismo aristotélico. Las cosas, todas las cosas tienen materia y forma, y aun cuando la materia se mantenga inalterada, pues son los mismos los ladrillos del templo que los de su ruina, será la deformación o lo informe lo que determina el surgimiento de la ruina, esto es, de aquello que quedó arruinado, de aquello que quedó derrumbado. Mortier distinguirá en su célebre La poétique des ruines en France, ses origines et variations de la Renaissance a Victor Hugo, fundamentalmente dos usos de las ruinas. De una parte, el uso moralizante e instructor, y de otra, el uso estrictamente pintoresco. Es probable que esa disociación no sea del todo atinada y que el uso artístico y representacional siempre fuera deudor de aquel viejo binomio platónico en el que lo bello y lo bueno, kalos, agazos, fueron una y la misma cosa. La vieja consigna, nula estética sine ética, difícilmente podría hacerse más evidente que en el estudio de la ruina. La importancia de las ruinas y su potencia simbólica y política queda acreditada en nuestra tradición al menos desde el juramento de los griegos previo a la batalla de Platea, en el 479 a.C. El propósito de conservar los templos destruidos por los bárbaros en su estado ruinoso servía para instruir y para advertir a las generaciones futuras del sacrilegio que ejecutaron los persas. Jan Starobinsky subraya precisamente la fascinación concreta de las ruinas remotas, aquellos vestigios en los que el rastro de sangre y la violencia resultaban lo suficientemente lejanos como para rendir con fecundidad y sin miedo en el ánimo que las contempla. Tal vez por ello se antoja tan distinta la apropiación que pudiera realizarse de las ruinas bélicas recientes, la reconstrucción, pongamos por caso, de las ciudades polacas y alemanas tras la Segunda Guerra Mundial, y aquella otra, idealizada y distante, que desde el siglo XVI hasta hoy realizamos del mundo antiguo. Es curioso, en el mismísimo contexto romano, el propio Cicerón mostrará ya un verdadero interés por el valor de la inscripción de las ruinas y la conservación o demolición de los restos arquitectónicos antiguos. En cualquier caso, y por ser enteramente francos hoy, es probable que los expolios, y no tanto la adoración monumental y casi cultural, fueran el primer uso reconocible de la ruina. La representación de la ruina cobró en términos pictóricos un renovado y superlativo protagonismo a partir del siglo XVI, concretamente a partir del saqueo de Roma en el año 1527. Según nos recuerda Susan Stewart, es el contacto entre los pintores del norte con las ruinas romanas y con representaciones como las que inauguraron Desiderio o Rosalo lo que determinará el surgimiento de un nuevo tratamiento y representación del resto arquitectónico en toda Europa. Las ruinas son siempre el recordatorio del mismo esplendor en la hierba del que hablara Wordsworth. Y tal vez por ello, los viajeros del siglo XVI comenzaron a coleccionar estampas grabados en su paso por Roma. Había que recordar la gloria acontecida. Se hacía imperativo mantener vivo en la memoria, de nuevo, según Cicerón, el único sitio donde pueden vivir los muertos, la gloria de la ciudad perdida. La sensibilidad por el valor memorativo de los edificios antiguos, su fragilidad y su eventual testimonio del paso del tiempo, cobra, como es natural, una centralidad perfectamente explícita a partir del Renacimiento. En tal circunstancia, el valor de la ruina se muestra no solo en las referencias literarias, sino principalmente en el protagonismo que cobra la representación contextual de la ruina en determinadas escenas pictóricas y arquitectónicas, como el jardín. Tras la revolución teórica impulsada por Leon Battista Alberti, la ruina pasó a convertirse en un objeto de fabulación y de representación, signo manifiesto de una veneración de un objeto casi cultural por el paso del tiempo.
La recreación exagerada de motivos, monumentos, arcos y templos permitió hibridar con más creatividad e inspiración que exactitud o fidelidad histórica la gloria de un tiempo pasado en el que la tradición clásica y cristiana tendían además a confundirse de forma intencionada. Una de las pinturas que más inequívocamente exhiben la fascinación renacentista por la ruina es Tempus Edax Rerum, de Hernán Póstumus. El propio título, tomado de las Metamorfosis de Ovidio, adelanta la vocación de esta pintura casi inclasificable. El tiempo que todo lo devora, como recordaría algún tiempo antes el mismo Aristóteles. Ser en el tiempo es ser afectado por el tiempo, y así se suele decir que el tiempo deteriora las cosas, que todo envejece por el tiempo, hasta recordarnos poco tiempo después que nunca a través del tiempo, esto es terrible, se llega a ser joven o se llega a ser bello. Ese mismo paso del tiempo, en su condición artística y representacional, apunta también a una intuición de raigambre clasiquísima, el declive, corrupción, colapso y fracaso de aquello que tiene vida, esto es, la ruina de lo orgánico. Esa ruina o derrumbamiento del cuerpo orgánico que tan magistralmente evocara las tres edades de Hans Bildung, pues, ¿qué si no una ruina? Es decir, una exhibición de la alianza entre la gravedad y el tiempo, lo que exhibe esta pintura maestra. Las ruinas, y en íntima conexión con el poder destructivo del tiempo, es el heraldo al menos de un deceso. Tiempo, materia, memoria y muerte. Tal vez estos sean los 4 elementos esenciales en toda ruina, pues en algunas de ellas pareciera que es precisamente el espíritu lo que se encuentra del todo ausente. Y sin embargo, sin salir del contexto pictórico del siglo XV, se hace imposible no recordar cómo la condición falible, frágil, quebrada y rota de toda ruina sirvió como pauta para subrayar la transición hacia una nueva vida. Tal vez por ello, si pensamos en la arquitectura derrumbada como paisaje, todos reconoceremos que las escenas de natividad son siempre un contexto privilegiado para contrastar el uso renacentista de la ruina, desde Van der Weyden a Ghirlandaio, de Botticelli a Bruyn el Viejo, con antecedentes tan notables, por cierto, como el Bosco Durero. Las escenas de la Anunciación, el nacimiento y la adoración del niño tendieron siempre a ubicarse en un paisaje arquitectónico que se recreó en ruinas. De alguna manera, aquellas arquitecturas quebradas servían para pautar el paso del tiempo, operando una función análoga a la que dispusiera la perspectiva con respecto al espacio. Pero, sobre todo, la corrupción de la arquitectura pagana, su temporalidad y su condición pasajera, sirve como pretexto para evidenciar la trascendental transición entre el tiempo antiguo y el tiempo nuevo que preludia la llegada del Mesías. El reino que anuncia la llegada del Hijo de Dios no podría ser de este mundo, donde la polilla y el moho destruyen los tesoros, leemos en Mateo. La ruina es el signo no de una decadencia que comienza, sino el fin de ella. La doctrina de los dos mundos, las dos ciudades, los dos reinos, parece cabalmente sugerir la condición finita, perentoria, frágil, fútil, corruptible, de toda realidad inmediata. La imperfección de este mundo es, al fin, el señuelo de la promesa de aquella otra perfección que nos aguarda paciente. La Europa de los siglos XVII y XVIII, convertida en un gran escenario bélico, resignificó la ruina hasta sustraerle cualquier signo de idealización o dignidad imaginada. La ruina y la debacle no son consecuencia del paso inexorable del tiempo que sí marcará, por ejemplo, la pintura de Vanitas, sino que pueden ser consecuencia, en esta ocasión, de la violencia ejecutada por la mano del hombre. En este tiempo, la corrupción y decadencia tiende a representarse en términos subjetivos y son objetos orgánicos los que marcan el paso de este tiempo. Así comienza a imponerse una nueva forma a veces fabulada en el que la idealización de la ruina alcanza cotas expresivas tan singulares como las que pudieran darse en los capricci de Corcorante o Panini, aventurando una condición protorromántica de aquellas ruinas, a veces imaginadas, a veces fieles, pero siempre reales. Ya en el siglo XVIII, el neoclasicismo recuperará una interpretación más doliente, más nostálgica y hasta fatigada, diríamos, de la ruina. Existe un contraste evidente entre el pesebre de la adoración de los Reyes Magos de Botticelli, por ejemplo, y la de una decadencia idealizada, como puedan ser las de las Vedute de Francesco Guardi. Son quizá, sin embargo, dos pinturas, y no solo una, las que mejor exhibirían la nueva apropiación de la ruina en la pintura del XVIII. En el año 1751, el veneciano Bernardo Bellotto pintó la iglesia de la Cruz de Dresde, en una recreación estrictamente ortodoxa.
Sin embargo, poco tiempo después, en 1756, durante la Guerra de los 7 Años, las tropas prusianas redujeron a ruinas aquel templo. En 1765, Bellotto cogerá de nuevo los pinceles para recrear la misma iglesia, pero esta vez en su condición devastada. La acción destructora del hombre se ha mostrado como aliada del tiempo que todo lo devora. Ser parteros de la historia, a fin de cuentas, no es algo demasiado distinto a preludiar el apocalipsis. Esa segunda pintura nos recuerda en algún sentido la historia misma de nuestra tradición cultural, que de un modo u otro siempre gravitó en torno a la destrucción y la reconstrucción de algún templo. Además, casi como un preludio terrible, la imagen volvería a repetirse 200 años después para pautar una nueva representación de la ruina. Pero esta vez no será un cuadro, sino la fotografía del proceso mismo de pintura la que inmortalizará esta escena. Después de septiembre de 1945, una fotografía de Richard Petersen nos muestra al pintor Theodor Rosenhauer volviendo a retratar las ruinas, unas nuevas ruinas que resultan tan antiguas, otra vez las mismas de la ciudad de Dresde. Unas ruinas, por cierto, en torno a las cuales orbitaron los debates sobre las políticas en las que se decidieron reconstruir la memoria y los recuerdos posteriores a aquella gran guerra. Y sin embargo, es la síncopa perfecta que se da en el ámbito del pensamiento y la arquitectura lo que requeriría pensar de modo concreto la destrucción pautada, consensuada, diseñada y planificada, desde Haussmann hasta nuestros días. El hombre no es solo un arquitecto creador que contempla pasivamente la pulsión creadora del tiempo, sino que se distingue por ser como un ejecutor de la propia ruina. Lo dirá Ortega: el hombre que es el gran constructor es el gran destructor, y su destino sería imposible si no fuese también un famoso fabricante de ruinas. Aquellas palabras parecen prolongar la convicción dinamitera que Nietzsche se concedería a sí mismo, pero sobre todo legislará una nueva forma de hacer filosofía. La destrucción medida, la voladora controlada o la emancipación posible de toda forma de herencia autoritaria encontró en términos como Abbau o de construcción un recurso y hasta casi un fetiche. El siglo XIX haría del mentado Haussmann un artiste démolisseur, recordándonos que también la negación, la destrucción e incluso la revocación de un orden material o espiritual previamente dado podría ser considerado como una de las bellas artes. Aquel París del siglo XIX tuvo que ser destruido para nacer de nuevo, casi como aquel otro símil tan antiguo como la Biblia, en el que se advierte de nuevo, Juan 12:24, que el grano debe morir y destruirse para poder dar fruto. En algún sentido, la muerte de la modernidad acontece precisamente entre dos formas de demoliciones: las de aquel París, destruido y revocado para alumbrar una nueva forma de urbanismo, y la voladura del Pretty Go Project en 1972, una destrucción que ponía fin a las esperanzas racionales y razonables sobre la posibilidad de construir una vivienda social que sirviera a toda la humanidad. Y son las ruinas, una y otra vez, las que parecen reivindicar la condición finita de todo cuanto existe, recordándonos que a lo peor la previsión de cualquier futuro será convertirse en un pasado decrépito, derrumbado, colapsado o ruinoso. Lo dirá Ángel González, para alertarnos de que no es tanto el tiempo el que nos hace, sino el efecto del tiempo el que nos deshace. Los restos, la vida quemada, advierte el poeta, se identifican con una historia a la que, sin embargo, deberíamos enmendarle el hecho de que algún día llegó a ser futura. Recuerden la doctrina arquitectónica del valor de las ruinas que inspirara a Albert Speer, el arquitecto dilecto del Tercer Reich. Aquella propuesta, lúcidamente terrible, a pesar incluso de haber convivido junto con la más terrible atrocidad humana, o quizá por ello, advirtió la vocación universal de ruina. Aquel pretendido imperio, afortunadamente maltrecho, se elevó sobre la previsión de finitud e inspiró su arquitectura en la esperanza segura de convertirse en ruina, como recordará Jouenet. Toda ruina, escoria o historia, de nuevo Ángel González, a partir de la convicción de que esas ruinas no nos hablan del tiempo pasado, sino más propiamente del puntual y estricto paso de cualquier tiempo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Diego por esta exposición no ruinosa, sino muy bien cimentada y construida. Abrimos turno de preguntas. Sí, Carmen.
Muchas gracias, Diego, por la ponencia, que me ha gustado mucho. Quería preguntarte en qué crees tú que se basa... Bueno, tengo distintas preguntas. ¿En qué crees tú que se basa esa estetización de la ruina? Si es en el hecho de que nos gusta ver algo que está destruido, que nos gusta contemplar una belleza efímera a la que no podemos volver. ¿Y en qué crees, cuál crees que es la relación, tú que has trabajado tanto en la nostalgia, entre la ruina o las ruinas y este sentimiento de la nostalgia? Si nacieron a la vez en ese renacimiento, en esa búsqueda de un pasado perdido, o si si esa vuelta a la materialidad influyó en el auge del sentimiento de la nostalgia, o cómo crees que sucede. Pues muchas gracias, Carmen. Desafortunadamente no tengo una respuesta redonda que dar, porque creo que la experiencia del aprecio de la ruina tiene un componente natural y yo creo que puede reconocerse como una experiencia universal, pero tiene claramente un tamiz cultural. Por eso podemos hacer una historia del aprecio de la ruina, y no es lo mismo cómo se aprecia la ruina en el Renacimiento o antes del Renacimiento, o por qué es más o menos sorprendente el que se le dé un valor civil a la conservación de la ruina en Grecia para mostrar los acontecimientos atroces que habían hecho los persas, por ejemplo. Entonces, ahí costaría mucho para dar una respuesta que no fuera falaz del todo, que no fuera un resumen demasiado aproximado. Se haría muy difícil, pero es verdad que creo que el congraciarnos con la naturaleza falible de todas las cosas es algo que nos genera una cierta serenidad. Y en el fondo comprobar la ruina de un edificio, incluso ver la ruina de elementos que puedan decirse colosales, nos señalan que todo va a caer del mismo modo que todos sabemos que nosotros vamos a caer. Entonces hay un reconocimiento, digamos, de esa condición falible, que creo que sí es singular en el caso de las ruinas arquitectónicas, que es cómo podemos considerar que puede morir aquello que no tiene vida, ¿no? Que es una paradoja perfecta, porque en principio la muerte es la sustracción de la vida. Sobre si se da o no un aprecio nostálgico de las ruinas, de nuevo, yo creo que ahí hay un momento de la historia donde muy claramente sí, donde la estampa de la ruina o la ruina misma en el fondo es el signo de una gloria pretérita, y en el fondo esa estructura sí que sería nostálgica, porque nos genera un anhelo, nos puede generar el dolor de una gloria perdida que previsiblemente nunca se pueda recuperar. Es curioso que además en el contexto romano mencionara también el caso de Cicerón, que es un autor muy conservador, que políticamente también está añorando no solo ya algo que no existe, sino que algo que la historia dramáticamente le demostró que no volvió a darse. Entonces, de nuevo, creo que hay usos de la ruina que sí tienen que ver, digamos, con esa experiencia nostálgica, pero que están acotados. Y que en el mundo contemporáneo, sin embargo, tienen otros usos. Y sí yo no lo he mencionado porque, bueno, el jalón de nuestro proyecto debía terminar en el siglo XIX, pero creo que la posmodernidad también inaugura una nueva manera de interpretar las ruinas, ¿no? Y que tienen que ver con los contextos industriales. Esto lo ha trabajado maravillosamente bien Ramón del Castillo. No es lo mismo las ruinas de Detroit que las ruinas de Palmira o que las ruinas de Atenas, pero tienen algo que nos interesan, ¿no? ¿Por qué se graban videoclips en contextos ruinosos? ¿O por qué un paisaje industrial devastado puede interesarnos? Incluso por qué podemos incorporar la propia ruina, esto sabemos que es una horterada, pero hay gente que lo hace, a los propios elementos decorativos de una casa, ¿no? Pues en Beverly Hills hay gente que se dedica a ponerse fuentes ruinosas. Bueno, pues en el fondo creo que de nuevo que ahí puede haber una experiencia, un rasgo que nos pone en contacto con la sordidez, si queremos encontrar la parte más negativa o más oscura, pero que también en el fondo nos congracia con la condición falible, transitoria de todo cuanto existe, ¿no? No sé si más o menos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues mientras se va pensando alguna pregunta más, simplemente una observación que de repente he visto la luz, porque es verdad que has considerado la ruina desde un punto de vista fundamentalmente arquitectónico y de repente pensaba la ruina como bancarrota desde un punto de vista económico, que no sé si consideras que se podría trasladar prácticamente lo que tú has señalado. Sé que es una pregunta enorme y probablemente sin sentido, ¿no? Pero
de repente me ha hecho clic, he dicho ruina, un significado inmediato es bancarrota, es la ruina que no tiene por qué ser tan inevitable como el paso del tiempo, sino que puede ser brusca, puede ser abrupta, puede ser voluntaria, como ocurren a las bancarrotas. No sé si... Sí, y de hecho casi tiene un valor quizá demasiado identitario. Cuando utilizamos, además en su forma reflexiva, el verbo arruinarse, cuando alguien dice me ha arruinado, nadie en castellano, curiosamente, también en contraste con el italiano, como antes señalaba Valerio con el accidente, el verbo arruinar en italiano tiene otra connotación, pero en castellano, sin duda, si alguien dice que se ha arruinado, estamos entendiendo que se ha arruinado económicamente. Nadie piensa ni que se ha arruinado la vida, ni que ha dejado con la pareja de su vida, ni que ha cometido una muy mala decisión, sino que tendemos siempre a imaginar que la ruina tiene que ver con el patrimonio, ¿no? O con esa bancarrota que uno no sabe que se rompe si es la banca o si eres tú mismo ejerciendo esa banca, ¿no? Entonces es un resumen feo y del mismo modo que cuando alguien nos pregunte qué eres, y siempre que alguien me pregunta qué eres, intento no responder que soy profesor, pero me parece que es una cosa muy fea lo de agotar la identidad personal en el trabajo, ¿no? Que en el fondo es una cosa muy prosaica, pues que empecemos a utilizar el verbo arruinarnos en otra dirección, ¿no? Para declararle la guerra a una comprensión puramente economicista, ¿no? Pues desafortunadamente hay muchas maneras, y por cierto, muchas más dramáticas que la meramente económica, en la que podemos arruinarnos, ¿no? Genial. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí. Es una pregunta un poco rara y está más relacionado con la física, de alguna forma. Si todo no sé nada de física, no, bueno, pero nada. Yo ahora sí, como si se podría relacionar este concepto con la entropía, porque todo tiende a la entropía, no todo tiende al desorden, como mi habitación. Y entonces... Y si, por ejemplo, hay situaciones en la Tierra que no tienden al desorden, es porque hay otras partes dentro de nuestro universo cercano, como el Sol, que sí tienen al desorden, ¿no? Como que el Sol se sacrifica por la Tierra, por decirlo de alguna forma. Entonces, si todo tiende al desorden y el desorden entonces es algo necesario, ¿tiene la ruina un componente moral? Es decir, ¿es un deber ser o simplemente un ser? Entonces, bueno, pues era esa pregunta. Pero vamos, que es una pregunta que una de las locuras que se me ha surgido, pero por compartirla. No, se lo agradezco. La hora es apropiada, yo creo que después de las 8 ya podemos soltar las preguntas no canónicas, por llevarlo a algo donde pueda sumar algo, donde pueda, digamos, la genealogía de la ruina que yo he hecho, intentar activarla al servicio de tu pregunta, porque yo de física verdaderamente no sé nada. De la relación del Sol y la Tierra sé menos, pero sí conozco algo a Aristóteles y sí creo que en las cuestiones que he estado señalando hay una cosa que se parece a lo que estás diciendo, que es la posibilidad de que exista una necesidad o que exista una teleología dentro del desorden y que en el fondo la ruina no sea más que el cumplimiento de ese desorden, porque expresa precisamente la ruptura de un orden previo. Cuando antes señalaba en el propio texto que el templo es indistinguible en términos materiales de la ruina del templo, son las mismas piezas, son los mismos elementos, pero parece que se le ha restado la forma, ¿no? Que allí donde hay ruina, en el fondo lo que se está revocando es una ley silente. El problema, pero esto ya sí que es una cuestión, ya no de dar la opinión que antes decíamos, sino de una apuesta personalísima. Yo no creo que todo tienda al caos. No lo creo, y sobre todo creo que si tendiese al caos deberíamos hacer como si no fuera así. Es decir, si lo llevamos a un terreno moral, creo que deberíamos combatir el caos, entendiendo por el caos el desorden en el mal sentido, no en el de la habitación, que ha quedado muy bonito como paradigma, ¿no? de la entropía, la habitación de uno. Pero creo que a veces hay cosas que incluso pueden ser ciertas, pueden ser necesarias. Antes hablábamos del colapso medioambiental y yo creo que es uno de los buenos ejemplos, ¿no? ¿Vamos a hacer un colapso medioambiental? Los que saben dicen que sí, pero que debemos hacer como si no fuera, como si no todo estuviera perdido, yo creo que es imprescindible. Y ahí es donde, digamos, hay una paradoja liminar siempre dentro de la moral de por qué tenemos que esforzarnos por realizar cosas que pueden ser imposibles.
Bueno, pues porque precisamente esa conjugación entre lo que es imperativo en términos morales al mismo tiempo que es imposible es lo que, no diré que es lo que hacen las grandes gestas de la humanidad y que se consigue lo imposible, porque lo imposible por definición no se puede conseguir, pero creo que sí que tiene un valor afrontar la lógica, si queremos incluso darle una función estética emancipatoria, afrontar la propia lógica modal de lo posible y lo imposible tiene un valor moral. Y a mí creo que me parece interesante. Bueno, ¿alguna pregunta final? No, bueno, pues son justo las 8:15, que es la hora prevista de cierre. Así que, bueno, muchas gracias, Diego, por la conferencia. Gracias a los asistentes que habéis aguantado hasta estas horas. Gracias también al Círculo por acoger este evento. Y continuamos mañana. Este congreso continúa mañana, martes, a las 11 de la mañana, con una sesión que durará, si no me equivoco, hasta las 2. Y luego tendremos otra sesión de tarde que copiará el horario que hemos tenido hoy. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a ti.